Entonces, en el sector público se pueden utilizar igualmente las NIA, nada más que como dice aquí, en el sector público algunas diferencias con algunos requerimientos, con algunas ordenanzas, porque sabemos que este tipo de entidades tienen ciertas particularidades, ciertas leyes, estamos hablando del gobierno. Entonces, ahí hay ciertas cosas, detalles diferentes, pero que tienen que ver meramente con la propia entidad o el propio gobierno, pero que se puede utilizar. Las NIA se puede utilizar en una empresa del sector público. Consulta de ese primer material. Ahí en el primer, Bueno, todos claros. sí, en el primer material estaba la primera clase práctica. Había que descargarlo para contestar las preguntas. Sí, Claro, claro. ya subieron esa tarea. Profe, Desde el mismo día. yo no la he subido porque todavía no me aparecen las clases en el aula virtual. Desde el mismo día, dice. Pero ya me salí, vos, ¿cierto? Ah, Ya me salí. Ayer, ya. ayer, mire. Pues ya debe estar. Si me da chance porque no me salían. Y yo acabo de pagar matrícula hace poco. Ahí me avisas cuando la vas a subir. Dale. Dale, pues, gracias. Sí, ayer me salí. No, es que Oye, me guardó la cuestión. sí, Ok. si él iba a inscribir otra clase, no sé, por eso es verdad. Sí. La inscribí. Sí, eso fue. Ya a la hora de llegar ya no había cupo. Entonces me vine para acá. Me corrieron del otro lado. Entonces aquí, como a algunos alumnos no le han entregado, no la vamos a corregir. La vamos a ¿Por qué no? corregir. Me parece injusto. No se vale. Aquí estaba era completar fácil. Hay que leer el documento y ir completando. Sí. Y lo segundo era emitir criterios. Emitir criterios sobre algunos casitos. En el caso de que no pongamos números, los exámenes son casos. Teoría no. Nunca pongo teoría de preguntas en los exámenes. ¿Cuánto vale esta tarea? 5 puntos. 10. Póngame los 10 pues me pone un 8 ahí. Ahí los vamos a ir tratando en clase. El próximo día ahí los vamos a, entre todos, los vamos a ir discutiendo. Ok, me parece bien. Los casitos. Bueno, ahorita no lo vamos a hacer porque haya pendiente. Entonces, todos los casitos de la semana pasada de esta los vamos a analizar entre todos allá en clase. Allá lo analizamos. En la clase número 2 tenemos los términos de trabajo de la auditoría, es la NIA 210, y aquí nos hace énfasis sobre las cartas compromiso. La carta compromiso es aquella donde están todos los intereses, tanto del cliente como del auditor. Aquí es como dice ahí, para evitar malos entendidos respecto del trabajo. Y aquí es una carta machote que se cambia muy pocas cosas, o sea, casi siempre es la misma carta.
Y es donde ahí vamos a ver, por último, un ejemplo. Contenido principal que debe de tener la carta compromiso. El objetivo de la auditoría de estado financiero, y eso ya lo sabemos de memoria, el objetivo de una auditoría de estado financiero es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera o a la aplicación, decía, del marco financiero o el marco financiero aplicable. Ese siempre es el objetivo de una auditoría de estado financiero. Por eso es que les digo que esta carta es como que se le cambian solo detallitos, porque todo lo demás es algo que ya está sentado y que no lo vamos a cambiar, no vamos a poner otro objetivo ahí, sino que es el objetivo de la auditoría. La responsabilidad de la administración por los estados financieros, igual. Ese párrafo siempre queda ahí, que la responsabilidad del auditor, como decía en la clase 1, el material anterior, es examinar y emitir una opinión de los estados financieros, pero que la preparación de los estados financieros recae sobre la administración de la compañía. Entonces eso siempre se deja base aquí, dentro como un párrafo en la carta de compromiso, y es como yo dejarle dicho desde el inicio al cliente, por eso dice evitar malos entendidos. En esta información yo no la hice, la hicieron ustedes y yo solo voy a examinar y a opinar sobre esa información. Siempre se deja ahí, para que quede bien claro eso. El alcance de la auditoría, incluyendo referencia a la legislación aplicable, reglamentos, pronunciamientos de organismos profesionales a los cuales se adhiere el auditor. El alcance aquí, como decíamos, de cuánto va a ser tu alcance de la auditoría en base a cuánto vos vas a revisar. La forma de cualquier informe, otra comunicación, el hecho de que a causa de la naturaleza de pruebas y otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas sustanciales puedan permanecer sin ser descubiertas. Ese párrafo queda igualito como está ahí. Y es el hecho de que, decíamos, vos no vas a revisar todo, ahí tenés una limitación. Al no revisar todo es un limitante para vos, y que ahí quede algún documento o alguna operación con error. Como decíamos, algún cheque con error. Puede que todos los que revisaste están bien y que en esa parte que no revisaste hay errores. O sea, todo puede pasar en probabilidad. También hay limitaciones inherentes en cuanto al sistema de contabilidad o el control interno. Porque ahí decimos, evaluamos el sistema de control interno de una compañía. ¿Qué es el sistema de control interno? Son todas las políticas y procedimientos que está diseñada por la administración o por la gerencia para lograr la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la razonabilidad de la información financiera y la aplicación de leyes y reglamentos. Esos son los tres objetivos de un control interno. Y el control interno, como decía, son las políticas y procedimientos que se aplican en todas las operaciones. Entonces, vos tenés políticas y procedimientos para que todo esté alineado perfectamente, que toda operación vos la realices en la empresa porque existe ese procedimiento. Que vos, por ejemplo, vas a hacer una transferencia bancaria, el procedimiento indica que, por ejemplo, vas a entrar el usuario y contraseña a la banca en línea, que primero vas a elaborar la transferencia. Segundo, que el gerente va a entrar después con su usuario y su contraseña y le va a dar a autorizar y después o aprobar, y ahí se pueda realizar esa transacción. Entonces, esa operación es porque existe un procedimiento. Entonces, la empresa tiene que tener diseñado un montón de procedimientos para todas sus operaciones y un montón de políticas contables, políticas de venta, políticas de compra, políticas de uso de activos fijos, políticas de cuentas por cobrar, política de caja chica, o sea, un montón de políticas, y eso es lo que determina cómo se va a realizar cada procedimiento.
La empresa que no tiene nada de eso, entonces ya sabemos, no tiene un control interno o tiene un control interno muy débil. Eso significa que podemos decir que en esa empresa todo el mundo hace lo que cree correcto. Una persona tiene un montón de cargos, multitareas. Entonces esas personas, por ejemplo, si nos vamos, una persona que está haciendo de todo, en cualquier momento se equivoca. Y lo primero que va a decir, es que yo estoy haciendo muchas cosas y yo estoy haciendo cosas que no me competen a mí hacer. Entonces ahí hay un descontrol. Cuando no existen políticas y procedimientos, y en esos casos, bueno, hay empresas que ni siquiera tienen un control interno. Ahí es cuando el auditor va a evaluar, la empresa tiene control interno. La empresa puede tener un control interno y no lo está aplicando. La empresa puede tener un control interno y lo está aplicando, lo está controlando. Entonces, ¿qué me indica a mí? Que puede haber un grado mayor o menor de confianza como auditor en los resultados de esa contabilidad. Vamos, que si no hay control interno, decimos que todo es un despelote, todo el mundo hace de todo, hace muchas funciones, multitarea. Entonces eso a mí como auditor me dice, aquí no tengo confianza en lo que resulta de estos estados financieros. Eso indica que yo en esa auditoría voy a realizar un montón de procedimientos o voy a extender pruebas de auditoría para poder confirmar y yo decir esto está bien o no. Aquí hay errores en estas operaciones, en estos registros. Por el contrario, si hay procedimientos, hay políticas, se aplican, se controlan, se monitorean, entonces para mí como auditor me da una mayor confianza sobre los resultados de esa contabilidad. Y entonces ahí puedo mantener un mínimo de pruebas o no realizar tantas pruebas. O sea, sí realizar pruebas, pero no tantas como sería que no existe un control interno, porque hay más confianza en lo que es la información contable. Ahora, esta limitación que dice aquí nos dice que, bien, en una empresa que tiene política, tiene procedimientos, yo tengo confianza, voy a mantener un mínimo de pruebas, pero puede que también exista un fraude dentro de esa compañía. Y es cuando ya hablamos que varias personas, si hablamos de fraude, una persona de un alto rango tiene que estar coludida con una persona de bajo rango, porque como estamos diciendo que una operación la puede realizar X persona, pero que debe de ser aprobada por Y persona, entonces vemos que hay una persona de bajo rango y una persona de alto rango. Entonces ahí debe de haber una colusión y por muy fuerte que sea el control interno, esa colusión de esas dos personas viene a bajar, digamos, todo el buen control interno que nosotros podemos ver dentro de esa empresa. Entonces ahí, por muy fuerte que sea el control interno, también si no se revisa bien o si nosotros no examinamos bien, no podemos encontrar ese error y ahí podríamos estar hablando de un fraude que sería pérdida para la compañía. Porque si hablamos de este ejemplo, puede que esas personas hayan hecho o estén ocultando ahí de una forma muy difícil de encontrar el fraude. Porque ya cuando hablamos de varias personas, entonces ahí puede haber una estrategia de fraude muy construida y que para el auditor sea difícil encontrarla. Eso puede pasar. Por eso es que este párrafo ahí va a quedar siempre en una carta compromiso. Acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión con la auditoría. Obviamente esto se debe de pedir desde la carta de compromiso y es de pedir que los trabajadores, en este caso el equipo contable, acceda a todas las peticiones de la auditoría y que en ningún momento te restrinjan no entregarte lo que estás pidiendo. Porque en ese caso ya sabemos que
tu mismo alcance va a bajar al no revisar lo que te estás pidiendo, lo que te están negando. Y que al final vos no tengas una imagen clara de todo lo que necesitas ver dentro de esa empresa. Entonces ahí es cuando al final un auditor puede determinar una abstención de opinión, lo que decíamos al final, y es de decir en el dictamen que vos no podés opinar sobre esa información o sobre esa empresa porque no tuviste acceso a toda la información que vos necesitabas para poder dictaminar esos estados financieros. Pero aquí siempre se pide que no te restrinjan en el uso o en los pedidos de la información, documentación que vos necesitas. Y que obviamente ahí es trabajar a la par del contador. Yo lo veo en algunos casos que el contador no te quiera pasar información. Obviamente para vos como auditor inmediatamente que está ocultando algo. O sea, alguien no te va a pasar información. Desde ese momento ya vos quedas ahí con ese foco rojo de que algo está ocultando. El auditor puede incluir también, aquí digamos, puede sí, puede no. Arreglo respecto de la planeación de la auditoría, expectativas de recibir de la administración confirmación escrita, petición al cliente de confirmar los términos de trabajo acusando recibo de la carta compromiso, descripción de cualquier otra carta o informe que el auditor espere emitir para el cliente, bases sobre las que se calculan los honorarios, cualquier arreglo para facturación. Cuando se considere importante, también pueden señalarse los siguientes puntos. Arreglos concernientes a la involucración de otros auditores y expertos, arreglos concernientes a la involucración de auditores internos y algún otro personal del cliente, arreglos por hacer con el auditor precursor, si hay uno, en el caso de una auditoría inicial, cualquier restricción de responsabilidad del auditor cuando exista tal posibilidad, una referencia a cualquier acuerdo adicional entre el auditor y el cliente. Entonces aquí son algunos detalles que puede incluir de acuerdo a los términos en los que se esté dando el trabajo entre el auditor y el cliente. Y dejar aquí lo que no quiere decir es que dejemos plantado en esta carta de compromiso cualquier término que se puede originar o que se va a ver más adelante en el trabajo, como decía ahí, involucración de otros auditores. Decíamos que si, por ejemplo, dentro de la auditoría vamos a ver la parte informática, es revisar todos los sistemas operativos de la empresa o el sistema contable, pero en base a operatividad, no en funcionalidad, y ahí necesitamos un ingeniero informático. Y entonces ahí vamos a dejar plasmado esa necesidad de ese experto o que esa persona va a formar parte del grupo de auditores, porque tal vez ninguno de los contadores sabe sobre eso, sobre informática. Entonces ahí necesitamos llevar dentro del equipo a un experto en informática. Todo eso se debe de plasmar en esa carta de compromiso. Aquí también la NIA nos habla sobre las auditorías de componentes y las auditorías recurrentes en base a la carta de compromiso. En las auditorías de componentes, aquí lo podemos llevar a un ejemplo que sería una auditoría de una casa matriz con una auditoría en sucursales. Entonces, en la casa matriz y la sucursal. Cuando el auditor, por ejemplo, una casa matriz es también el auditor de un componente, de una sucursal, de una división, como dice ahí, los factores que influyen en la decisión de si hay que mandar una carta a compromiso por separado incluye quien nombra al auditor del componente, si debe emitirse un dictamen de auditoría sobre el componente por separado, requisitos legales, el grado de cualquier trabajo desempeñado por otros auditores, proporción en que la tenedora es propietaria y grado de independencia de la administración del componente.
Entonces aquí nos dice, si son los mismos auditores que están trabajando en la casa matriz y el mismo auditor que está, por ejemplo, en una sucursal, entonces ahí que se mantiene la carta de compromiso de la entregada a la casa matriz o se elabora una carta de compromiso separada, una para la matriz y una por la sucursal. Entonces eso va a depender de esos factores que están ahí. Por ejemplo, uno de ellos, si debe de emitirse un dictamen de auditoría sobre la sucursal por separado. Entonces, en ese caso, es mejor como hacer dos cartas de compromiso, una para la matriz y otra para la sucursal. Las auditorías recurrentes van a ser aquellas en las que yo fui el auditor del año pasado y yo voy a ser el auditor de este año. Entonces, yo voy a mantener el trabajo de auditoría en esa compañía. En estos casos, como dice aquí también, la carta de compromiso se puede mantener la del año pasado o se debe de hacer una nueva carta de compromiso para cada periodo. Entonces, hay factores que nos dicen que es mejor mandar una nueva carta de compromiso por cualquier indicación de que el cliente malentiende el objetivo y el alcance, cualquier término de trabajo revisados especiales, un cambio reciente de alta gerencia, de consejo de directores, un cambio importante en la naturaleza o tamaño de negocio del cliente y requisitos legales. Entonces aquí hay factores que determinan de que elabore una nueva carta de compromiso, aunque yo sea el mismo auditor por muchos años o que anteriormente por muchos años yo sea el auditor de esa compañía. Entonces, aquí dice, hay un cambio de alta gerencia, entonces mejor ahora hacemos una carta nueva dirigida a la nueva gerencia, a la nueva administración. Un cambio importante en la naturaleza o el tamaño, eso me va a cambiar a mí el alcance, que ya también sabemos que si la empresa creció, entonces ahí me va a cambiar el alcance y también los honorarios, porque estamos hablando en función de horas, de tiempo. Entonces, al ser más grande, mi alcance puede aumentar y también mis honorarios van a aumentar. Entonces, yo necesito elaborar una nueva carta de compromiso. Después está lo que es la aceptación de un cambio en el trabajo. Un auditor, antes de la terminación del trabajo, y cambia el trabajo a uno que proporcione un nivel más bajo, deberá considerar si es apropiado hacerlo. Una petición de un cliente para que el auditor cambie el trabajo puede ser resultado de un cambio en las circunstancias que afecten la necesidad del servicio, un malentendido en cuanto a la naturaleza de una auditoría o una restricción sobre el alcance del trabajo, ya sea impuesta por la administración. El auditor debe considerar cuidadosamente la razón dada por la petición, particularmente las implicaciones de una restricción sobre el alcance del trabajo. Entonces aquí vos ya planeaste, vos determinaste un alcance, pero después el cliente te pide ciertos cambios o te dicen no vas a revisar todo lo que estaba planeado. Entonces ahí viene viene que el auditor debe considerar cuidadosamente ese tipo de peticiones que a vos te bajen el alcance y que no puedas revisar toda la información. O sea, vos vas a tener la seguridad o la certeza razonable de esa información contable como para poder determinar. O vos crees que esa limitante hace que vos no puedas emitir una opinión de esa información financiera. Entonces, eso lo tenés que ver vos como auditor cuidadosamente cuánto te va a perjudicar un cambio en tu trabajo. Antes de convenir en cambiar un trabajo, un auditor que fue contratado para desempeñar una auditoría de acuerdo a las NIC debe considerar, además de los cambios anteriores, cualquier implicación legal o contractual del cambio,
si el auditor concluye que hay justificación razonable para cambiar el trabajo y si el trabajo de auditoría cumple con las mías, el dictamen sería emitido, sería el apropiado para los términos revisados del trabajo. Para evitar confusiones, el dictamen no incluiría referencias a trabajo original, cualquier procedimiento que puedan haber sido desempeñados en el trabajo original, excepto donde el trabajo sea cambiado a un trabajo para llevar a cabo procedimientos convenidos, y así la referencia a los procedimientos desempeñados es una parte normal del dictamen. O sea, aquí lo que vemos es cuánto te va a perjudicar un dictamen, una opinión, cambios justificados o cambios no justificados que te pueda pedir un cliente. Y es donde decimos que ahí es que tiene que valorar el auditor en cuanto se va a perjudicar su trabajo y al final qué tipo de opinión va a decir, a emitir. El auditor no debe estar de acuerdo con un cambio de trabajo donde no hay justificación razonable para hacerlo. Un ejemplo podría ser un trabajo de auditoría donde el auditor no pueda obtener evidencia suficiente o suficiente evidencia respecto de las cuentas por cobrar y el cliente pide que el trabajo sea cambiado a un trabajo de revisión para evitar una opinión de auditoría calificada o una obtención de opinión. Y ahí es donde en los casos, por ejemplo, se muestra que dicen, el cliente nos pide que solo revisemos a los clientes tales, o que el cliente nos dice no confirmen el saldo con los clientes, sino que solo revisen los datos que nosotros tenemos contablemente. Entonces ahí es como que te están pidiendo ya adrede, digamos, obviar procedimientos o pruebas de auditoría. En estos casos nos dice la NIA, el auditor no debe estar de acuerdo. O sea, él debe de cumplir con todos los procedimientos de auditoría, que si bien yo voy a revisar en este caso las cuentas por cobrar, ahí revisaría yo una triangulación de ventas al crédito con cuentas por cobrar y efectivo para ver. Las ventas al crédito me originaron una cuenta por cobrar, pero esas cuentas por cobrar han sufrido variaciones de acuerdo a los abonos que han dado los clientes. Entonces yo rastreo el efectivo para ver los abonos. Pero también al final que se hace un estado de cuenta, que sería los créditos otorgados, que son los clientes, menos todos los abonos que nos han dado, con eso yo determino el saldo final. Pero ese saldo final de cada cliente yo lo tengo que mandar a confirmar con el propio cliente, que el cliente me diga, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el saldo que vos me estás proporcionando como auditor de esa compañía. Entonces, yo tengo que hacer todo el procedimiento de revisión hasta confirmación. Y digamos, dejar pasar por alto la confirmación no me da a mí la suficiente evidencia, porque ahí vamos a ver en evidencia en la NIA 500 que es mejor una confirmación externa que una confirmación interna. O sea, no es lo mismo que el mismo contador me diga todo está correcto o está correcto ese saldo, a que me lo diga el propio cliente, el que está fuera de la compañía, que me diga ese saldo está correcto. Entonces, la evidencia externa tiene mayor validez que la evidencia interna, que la interna es la preparada por la misma compañía. Si el auditor no puede estar de acuerdo con un cambio del trabajo y no se le permite continuar el trabajo original, el auditor deberá retirarse y considerar si hay alguna obligación, ya sea contractual o de otro tipo, de reportar a otras partes, como al consejo de directores o de accionistas, las circunstancias que hacen necesario ese retiro. Entonces aquí se puede dar, o sea, vos ya planeaste, comenzaste a hacer el trabajo, pero cuando estás ejecutando el trabajo, el cliente te pide algunos cambios que vos determinás no estar de acuerdo y que a vos no vas a obtener la suficiente evidencia para poder dictaminar esa información financiera, entonces vos te podés retirar. Lo que pasa es que aquí ya se firmó un contrato a esas alturas y hay que ver las cláusulas de ese contrato que me digan a mí
cuándo me puedo retirar, o sea, cuándo yo puedo terminar ese contrato. Y después, obviamente, como dice aquí, lo ideal sería que vos como auditor le comuniques al consejo de directores, a los accionistas, los dueños de la empresa, que te vas a retirar y obviamente los motivos por los cuales te vas a retirar de esa auditoría. Y por último, siempre las mías hacen un enfoque sobre el sector público y nos dice que el propósito de la carta de compromiso es informar al auditado sobre la naturaleza del trabajo y clarificar las responsabilidades de las partes involucradas. Aquí en el sector público generalmente ordenan el nombramiento de un auditor del sector público y puede no ser una práctica común el uso de las cartas compromiso. No obstante, puede ser útil a ambas partes una carta que exponga la naturaleza del trabajo o que reconozca un trabajo no indicado en el mandato legislativo. Como decía aquí, en Nicaragua, en nuestro país, las auditorías las realiza la Contraloría General de la República. Ella es la que manda a todos los grupos de trabajo, tiene su grupo de trabajo que manda a las diferentes entidades del gobierno a hacer las auditorías. Y las mías nos dicen que aquí, como es un ente, puede que no sea necesaria una carta de compromiso, pero sí pueden hacer algún tipo de carta donde queden plasmados todos esos lineamientos que son necesarios para llevar a cabo las auditorías. Puede que la realicen, no la realicen, no es una práctica muy común, como dice aquí, las cartas compromisos, pero en la auditoría de estado financiero, empresas privadas, siempre se va a realizar la carta compromiso. Consultas. Consultas. De mi parte no, profe. Puse otra tarea. Puse otra tarea. De lo mismo, de ir contestando. Sí. No, es que había puesto una tarea de otra clase ahorita. Ahí. Subió ese material. El de la tarea no, hasta ahorita. Ah, bueno. Aquí en la tarea siempre es sobre lo mismo, leer el material, ahí es completar. La ayuda a evitar malos entendidos, ya sabemos qué es. En el 2 dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de la falsa, clique. La primera dice, en la auditoría recurrente, el auditor no deberá considerar si las circunstancias requieren que los términos del trabajo sean revisados y si hay necesidad de recordarle al cliente los términos existentes del trabajo. ¿Verdadero o falso? La B, una carta de compromiso de auditoría siempre puede incluir la base de cálculo sobre los honorarios de la auditoría. C, las normas internacionales de auditoría están en contra de las auditorías recurrentes. D, las normas internacionales de auditoría establecen que el auditor de la casa matriz puede ser el auditor de las sucursales. E, el auditor no deberá estar de acuerdo con un cambio de trabajo donde no hay justificación razonable para hacerlo. Y por último, en una carta de compromiso no se puede expresar el hecho de que, a causa de naturaleza de prueba, otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas sustanciales puedan permanecer sin ser descubiertas. En el 3 dice que si el auditor no está de acuerdo con un cambio de del trabajo y no se le permite continuar el trabajo original, ¿qué deberá hacer? 2, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría de componente y una auditoría recurrente? En el 4 siempre hay casitos. En el primero dice que en la empresa iVoy, usted le ha prestado sus servicios profesionales por más de 3 años continuos realizando auditorías tanto del personal administrativo y financiero. El señor Armando Bronca le propone un cambio en los términos de referencia, tomando en cuenta que ha pasado 2 meses de los 3 propuestos, siendo principalmente en que debe visitar otra sucursal y levantar el inventario en esos lugares y no visitar a cada uno de los clientes que tenían acordado confirmar su saldo. Tomando en cuenta lo que plantea la NIA 210, ¿cuál sería su posición?
A usted se le encargó llevar a cabo una auditoría de Amazonas, un negocio no constituido como sociedad anónima dirigido por Jean-Claude. El señor Pizarro, Jean-Claude Pizarro, el señor Pizarro le indicó que no debe preocuparse por las cuentas por cobrar, pues estima que de ninguna manera una persona en la posición de usted puede obtener información alguna de visitar a cada uno de los clientes de la empresa, los cuales ascienden a 1,700. Usted ha venido prestando continuamente sus servicios a la empresa, por lo que el señor Pizarro tiene mucha confianza con usted, por lo que se ofreció para darle una carta detallando el importe con el que deben aparecer las cuentas en el balance general. De acuerdo con la clasificación de la auditoría, cual se está practicando en esta empresa. Y os la mía un objetivo de principio básico que regulan una auditoría de estado financiero establece que para que el auditor pueda emitir una opinión sobre los estados financieros debe tener certeza razonable. ¿Servirá la carta del señor Pizarro como evidencia suficiente para determinar el valor en que deben aparecer las cuentas en el balance general? Razone su respuesta. 3. Aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad, ni a la eficiencia o efectividad con que la administración ha conducido los asuntos de la entidad. Explique qué opinión merece la afirmación anterior. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice ahí? 4. A continuación se le presenta 2 ejemplos de carta compromiso de auditoría. Analice cada una de estas y exprese su opinión sobre las mismas, con el objetivo de ver si cumplen con lo establecido por las NIA. En caso de no estar de acuerdo con estas, con respecto al contenido, señale qué aspectos no contiene y redáctela nuevamente. Entonces aquí vemos una, aquí está la primera, carta compromiso, y aquí 2, la segunda. Una está bien y la otra, una está correcta, la otra está incorrecta. Ahí, obviamente, ustedes tienen en el material, dice qué es lo que debe contener una carta de compromiso y los enumera. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en los ejemplos, que una contiene todos los requerimientos y la otra no. Entonces, la que está incorrecta es redactarla igual o parecida a como está la correcta. Que ahí se puede ver cuál es la que está bien y cuál es la que está mal. Esa es la tarea que va a quedar, alumnos, para la próxima semana. Nada más. Como que le está gustando poner teoría, pero eso antes era en ejercicio, ¿Por ahora qué es le teoría. puso Armando bronca al hombre? Qué barbaridad. Qué bravo, hermano. Armando bronca. Antes era ejercicio, ahora nos están matando con teoría. Pues sí que esta clase es teórica. Pero por lo menos unas 3 preguntitas y ya, no diga. Nos puso un... Sí, profe, mucho. Por Profe, ¿y poquito nos cuánto pone vale 20 eso, profe? páginas. Es que me emocioné. Mínimo Esta la vale hacemos Vale y- 30 puntos. Reduzca la tarea, profe. ¿Cuánto Esta vale, la hacemos profe? y la otra no. 30. Reduzca la tarea. No, Vale hacemos 30. hacemos esta y después en la siguiente clase no nos deja porque tiene un valor alto, un montón. Sí, tenés razón. Ahí 30 la vemos el día que lleguemos, el jueves. O también la podemos subir y la más difícil que es lo de desarrollar, esa la podemos hacer en clase. Ah, está bien. Sí, podría ser. Allá la vemos. Entre todos. Sí, por ejemplo, el verdadero y falso lo contestamos, el de completar también. Y solo las de desarrollo lo hacemos en clase y las subimos ese mismo día. Ahí podemos analizarlas. Sí, profe. De hecho que a mí sí, mejor. porque en el examen no va a poner de esto, ¿no? Dijo. Solo casos. Para ir más o menos
viendo cómo es que se trata.